Hay que entender que el término masón, masonería, es un término actual desde del siglo XVII, XVIII, que es cuando tomó forma política y pública, como organización política pública de choque ante lo que era, fue siempre nuestra madre, la Iglesia Católica. Pero esta corriente, este pensamiento ideológico, filosófico, espiritual, tiene sus orígenes revolucionarios desde los cielos. Desde que Satanás hizo el famoso grito de soberbia, el non serviam, hacia nuestro Señor Padre, ¿verdad? Hacia Dios. Desde ahí se origina precisamente, o vienen los orígenes de esta fuerza, de este conocimiento arcano que el demonio y los ángeles caídos ya venían ellos de manera particular ya lo venían articulando, ellos ya lo practicaban como una organización espiritual desde aquellos millones de años, desde aquel inmemorial tiempo, ya se venía organizando de esa manera. Hay que entender muy bien que este es un tema muy serio para poderlo comprender, que no debe de causar ningún tipo, vamos, de ímpetu emocional, de decir, ay, qué padre estas situaciones. No, 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 hay que tomarlo con mucha seriedad, como lo que es, como un origen diabólico, netamente diabólico, hay que entenderlo así. El demonio, acuérdense que fue ángel y él ya tenía conocimientos previos de la historia de lo que iba a suceder en el mundo. Por eso, precisamente, se adelantó a revolucionar y a contradecir a Dios, porque él ya sabía del nacimiento de nuestro Señor, él ya sabía todo este tipo de cuestiones que se iban a dar y él quiso impedir precisamente y se ayudó pues de este tipo de conocimientos que él ya traía previo junto con sus ángeles caídos, los revolucionarios en el cielo. Desde entonces viene como un conocimiento arcano precisamente lo que es la masonería, lo que es el conocimiento cabalístico, numerológico, astrológico, magia negra, o sea, todo eso ya se venía dando desde aquellos tiempos. Hay que entenderlo así. Cuando se dice, muchos autores hacen referencias en muchos libros que dicen que la masonería inclusive ya se practicaba en otros planetas o sistemas planetarios, galaxias. Bueno, para empezar, eso no existe. Hay que entenderlo así, es parte del reburujo de esta ideología, de esta educación que nos vienen dando desde niños, que supuestamente hay planetas, hay galaxias, hay sistemas solares. Eso es mentira, no existe. Para eso está la escritura, para eso está la palabra de Dios. Dios no es un tonto. Dios lo hubiera mencionado si hubiera habido antes ese tipo de vida o planetas en otros sistemas. No existe. Ese es un invento precisamente de la educación ideológica judeomasónica, porque tiene sus orígenes en la corriente de la evolución. Es propicio para ellos enseñar este tipo de cuestiones para que a la gente se le vaya educando en la cuestión de la evolución, de que todo viene por casualidad, de que surgió espontáneamente todo y no es así. El Señor es el que ha creado todo a manera perfecta, con una planeación divinamente perfecta. Y no cabe precisamente como católicos en ningún debate tener ese tipo de educación para entender este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que sí se originó ese conocimiento o ese tipo de accionar por parte de los ángeles en los cielos, cuando todavía habitaban los cielos y después cayeron a la tierra. Que todo esto es creación de Dios y es geocentrismo. Esa es la verdadera educación católica. Viene en la escritura, ¿eh? En la escritura jamás se mencionan otros planetas, jamás se mencionan otras galaxias, otros sistemas. Es mentira, eso no existe. O sea, hay que metérnoslo en la cabeza. Un verdadero católico debe entender que eso está mal, ¿sí? No existe. La NASA, todas las organizaciones gubernamentales que se dedican supuestamente a lanzar cohetes al espacio exterior, es mentira. O sea, no es cierto, está todo manipulado por ordenadores, por computadoras. Existen infinidad de videos, Vicente, búsquenlos si quieren, donde está todo simulado, ¿eh? Los famosos astronautas que se ven en vivo supuestamente allá arreglando en las estaciones espaciales, están en unas albercas gigantescas con pantallas verdes, o sea, está todo manipulado, se ve
cuando tienen esas fallas, cuando tienen así los ganchitos donde están así colgados ahí, ¿no? Que parece que supuestamente están en un estado de antigravedad, pues es mentira, ¿no? Es un teatro descomunal todo eso para lo que se viene preparando para más adelante, ¿verdad? Nos vienen preparando para lo que se va a dar, que ya ha venido comentando el profesor, que yo también les quiero comentar más adelante, ¿verdad? Si tú me lo permites, del cómo están organizando la llegada de estos seres, ¿no? De los ángeles caídos como habitantes de otros planetas, que es una total y vil mentira, descomunal y vil mentira. No existe eso. Eso existía precisamente en los cielos, en el tercer cielo, y luego ya cuando Dios los expulsa, que los deja aquí en la tierra, es cuando empiezan ellos a generar precisamente y a dejar huella en esta tierra sobre ese conocimiento que ya traían previo, ¿no? Creando las civilizaciones antiguas, las civilizaciones preadámicas. Eso es. Preadámicas. Eso es. Por lo tanto, César, por una parte, has entrado en un tema que me gustaría que abordáramos otro día en un programa específico, el tema de la educación histórica sobre las galaxias, los sistemas solares, etc. Sí, no. Y por otra parte, abordas el tema en relación con el origen de la masonería, que es evidente que si se dice, como bien es cierto, que el mal existe desde el principio de la creación, la masonería como tal existe desde el principio de la creación. Exactamente. Mira, hay hechos históricos ya corroborados, obviamente muy bien fundamentados en muchos libros, muchos autores. Para mí, hasta ahorita, el mejor libro, uno de los mejores libros que habla sobre la masonería y su origen, origen público, no el origen, el verdadero origen del que estamos hablando nosotros, es precisamente La disipación de las tinieblas. Es un excelente libro que te deja un contexto muy amplio sobre cómo se originó o cómo es el origen judío de la masonería ya como organización pública. Pero si uno lee con atención la escritura, hacen mucho mención a lo que es el misterio de iniquidad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si uno lo lee bien, el misterio de iniquidad es eso, de eso habla, esa es la masonería, nomás que no le dice masonería a nuestro Señor porque pues, no existía como nombre o organización política pública, me estoy dando a entender. Eso es. El misterio de iniquidad eso es el conocimiento arcano que empezó a implementar el demonio en la tierra cuando fue expulsado aquí, cuando cayó como rayo, que dicen, yo vi caer al demonio como rayo a la tierra, aquí, cuando empezó a fundar la Atlántida, todo ese gobierno mundial que ya existió antes en la tierra, porque fue un gobierno mundial único que tenía su origen político, económico, ideológico en la Atlántida. Desde ahí ya vemos que es la misma arquitectura, tanto en Egipto, en México, en Ecuador, en Perú, en China, Japón, Estados Unidos, donde me pongas territorio, siempre es la misma arquitectura que manejaban en la Atlántida, con un gobierno que ya existió, que era precisamente de conocimiento arcano y que se manifestó de manera física en esta tercera dimensión, en la Tierra, se manifestó el demonio precisamente llevando a cabo este gobierno, para que lo entiendan, masónico a nivel mundial que ya existió en los tiempos preadámicos. Desde ahí viene el camino precisamente de la masonería desde los tiempos arcanos, Y, como César, tal. claro, y este camino, ¿cómo resumirías de una forma esquemática que nuestros oyentes puedan entender este camino de la masonería desde los tiempos arcanos, como tú bien señalas? Muy simple. Porque ellos ya, ¿cómo te explico? Muy fácil. Ellos ya implementaban precisamente todo este tipo de conocimientos, ya filosóficos, científicos, espirituales, diabólicos, ellos ya lo implementaron. Habían creado razas humanoides, ya habían adelantado precisamente lo que nuestro Señor tenía planeado hacer en la tierra con la creación de Adán. Una vez creado el Señor Adán, o Adaham, que es como correctamente se le debe decir al Adaham,
que es el Dominus Terre, o el Señor de la Tierra, que es como lo denominó nuestro Señor a Adán, que es lo que realmente significa, que es la raza adamita, ¿sí? Que fue el verdadero hombre, porque hay que entender que después de que el demonio pactó con Adán la creación del falso hombre o del ser humano, que en este caso fue Caín, como le dice Juan Apocalipta, dice, no seáis malos como lo fue Caín, que era hijo del demonio. Así lo dice Juan. Es un misterio muy grande que nos suelta Juan ahí, nos dice, era hijo del demonio, Caín, ¿eh? Es un misterio grandísimo que la gente a lo mejor todavía no está No, muy preparada para no, entender esto, ¿eh? el problema, César, es que como siempre en la educación que se nos ha dado en la Iglesia Católica de los últimos decenios, prima lo que es una llamada interpretación o exégesis de la Biblia simbólica, ¿no? Entonces Exacto. se nos cuenta eso de que Juan ahí está diciendo que es hijo del demonio. Bueno, es que claro, porque es hijo del mal, porque era malo, es Ajá, un símbolo de que era malo, pues hijo del demonio, ¿no? Y sí. siempre, pues con esto del símbolo, del símbolo, del símbolo, acabamos hasta decir que el cuerpo de Cristo en el sacrificio perpetuo es un símbolo, ¿no? Pero bueno, Exactamente. discúlpame que me fuera de tema, pero es No, no, que no. es absolutamente increíble por lo que nos han intentado hacer pasar. Sí, Sí, continúa. exactamente. Entonces, inclusive, todo esto viene a colación porque inclusive en los evangelios, por ejemplo, de Juan Bautista, se ve, y hay muchos versículos donde menciona que hubo inclusive hombres no nacidos de mujer, lo menciona la escritura, y es precisamente a colación de esto, precisamente a entender muchos misterios, muchas cosas en el plan divino de nuestro Señor, que permitió, que lo permitió para que a través de todos estos tiempos, desde los tiempos preámicos hasta ahorita, por eso nuestro Señor tiene control de todo, gracias a Dios, pero permitió esto que el misterio de iniquidad fuera avanzando o fuera dejándose ver para que al final de los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir, fuera descubierto y fuera desbozado y fuera desenmascarado, ¿sí? Así Que es, es el misterio de iniquidad, eso es. así Ya es. después, Y, cuando, sí, perdón, no, sigue, perdona, César, que te he cortado. ya después de Adán, que cuando surge Caín y toda esta corriente, toda esta descendencia de la semilla del demonio, que fue Caín, viene Tobal Caín y viene toda esta descendencia, vienen las familias, de ahí provienen las familias judías, sobre todo la tribu de Dan, que viene maldita desde entonces, precisamente que es de donde va a surgir el anticristo, ¿sí? Desde entonces viene originándose la semilla del demonio. Es por eso que en el Génesis nos menciona muy bien nuestro Señor cuando nos dice que va a haber una gran batalla entre la semilla de la mujer y la semilla del demonio. Ujú. Desde entonces se viene dando esta pelea universal. Bueno, Pelea, entendiendo esto, sí, 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 no, pelea que queda, como tú dices, clarísima a la luz de la escritura, porque al fin y al cabo lo grave de esto es que cuando hablamos de estas cosas parece que estemos inventando, a los ojos del mundo, incluso de la catolicidad, que estemos inventando películas de Hollywood, cuando esto es escrituras puras y duras y además, sí, como tú muy bien explicas, además queda perfectamente dibujado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero decir, es que el Espíritu Santo no se contradice y las Sagradas Escrituras tampoco. Sí, perdona, César. exactamente, exactamente. Por eso se le llama el misterio de iniquidad. Desde entonces viene accionando, desde entonces viene actuando como tal, con infiltraciones, con asesinatos, con guerras desde entonces. Los ángeles caídos en los libros de Enoch mencionan muy específicamente las enseñanzas, ayudan a las mujeres a la brujería, a los humanos a labrar lo que es el hierro, les enseñaron prácticamente todas las técnicas científicas que ya conocemos de antaño, que las civilizaciones antiguas ya contaban inclusive con una tecnología muchísimo más avanzada que la que hoy tenemos, y es precisamente debido a este conocimiento arcano o misterio de iniquidad, como ustedes le quieran llamar, es lo mismo. Desde entonces se viene desarrollando la masonería. Desde entonces, o sea, hay que entenderlo así. Propiamente, después surge
Si me ven aquí distraído, no es que esté distraído, es que manejo aquí la información, nomás que Claro, no la claro, ven, por pero supuesto, tengo aquí mi material para que no se vaya a malentender que ando distraído. por supuesto, César. Desde entonces, ya después, avanzado el tiempo, eh, en este accionar del misterio de iniquidad, se viene dando se dio un movimiento muy grande, obviamente a la oscuridad de la historia. Por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, que bien lo dice en la Escritura, nada va a quedar, eh, dice, secreto, ¿no? Todo va a salir a la luz tarde que temprano. ¿Cómo es que cuando estas familias que descienden desde Caín y Tobal Caín, hijos del demonio, porque sí traen la genética demoníaca de cruza, de ángeles caídos, que viene desde el pecado original, porque ese fue el pecado original, la creación del ser humano o del falso hombre. Por eso nuestro Señor siempre hacía referencia a que Él era verdadero hombre y verdadero Dios. No Correcto. lo decía en vano y lo dijo muchísimas veces para que se entendiera cuál era la diferencia entre ser hombre y ser humano, que son dos razas totalmente distintas en genética, en espiritualidad, en todo. Exacto. Bueno, que por obra de la redención del Señor nosotros podemos acceder a ser hijos adoptivos de Dios. Gracias a ello, gracias al amor eterno que nos tiene. Y es algo que si de verdad el católico comprendiera lo que es la redención, lo que significa eso, pensaríamos dos veces inclusive en tener un mal pensamiento. Ya deja tú tener un pecado mortal, un mal pensamiento. Si de verdad comprendiéramos el amor tan grande que tuvo Dios por la humanidad, no por el hombre, por la humanidad, dirías, oye, o sea, ni siquiera tenía la obligación de salvar al humano, él nomás tenía la obligación de hacer redención sobre el hombre, sobre lo que hizo Adán, no sobre el humano. ¿Qué? Pues el humano viene de la creación de Caín. Sí, sí me estoy dando cuenta, nosotros, pero vino a salvarnos a nosotros. Correcto. Cuando comprendamos ese amor, muchas cosas van a cambiar, pero lamentablemente estamos como estamos. Para no desviarme tanto, viene entonces algo muy curioso, obviamente ya después de que crucificaron a nuestro Señor, de estas familias, de estas corrientes, eh, son judíos todos, hay que entender que todo es de origen judío, de la simiente de Caín, se vienen organizando 9 familias, o se pueden decir 9 renombres judíos, en los cuales recae en Herodes Agripa, que es hijo o nieto pues de Herodes el Grande, no, no es el mismo Herodes, hay que entenderlo por los tiempos, porque este Herodes Agripa, el Grande también, viene ya, era jovencito cuando lo de nuestro Señor, la pasión, todo eso, ya después, pues ya tomó el reinado de Jerusalén. Viene Hiram Abiud, Moab Leví, Johanan, Antipas, Jacob Abdón, Salomón Averón, Adón Hiram y Achad Abía. Estos 9 personajes son los que realmente, bueno, fueron los que fundaron la masonería como organización política pública. Pero aquí hay un misterio muy grande, sobre todo en Hiram Abiud, que él fue el que convocó primero al rey Herodes Agripa y lo convenció de hacer una organización pues secreta, pero para poder empezar a invitar a toda la comunidad judía a pertenecer a ella, que al principio ellos le llamaron la fuerza misteriosa. Por eso les digo que es lo mismo que misterio e iniquidad. Obviamente Hiram Abiud, él ya traía esos conocimientos previos. No amaneció un día, no despertó y dijo, voy a hacer la fuerza misteriosa. No, el que tenga 3 dedos de frente va a entender que obviamente él ya venía instruido y el papá de él igual y su abuelo igual y así hasta llegar a Caín. No sé si me estoy dando a entender. Y así hasta llegar hasta la Atlántida. No sé si me estoy dando a entender. Perfectamente. O sea, que ¿Sí? aquí, y O sea, aquí con esta explicación, César, que das, se empieza a gestar o a entender lo que es la transformación de la masonería desde esos tiempos arcanos en lo que es ya el germen de esa institución político, social, clandestina que es la masonería, ¿no? exactamente. Y empiezan a adoptar añornamientos,
ritualizaciones que ya se venían practicando desde la época de la Atlántida. Si ustedes ven, por ejemplo, películas como los Avengers, ven películas de DC Comics, ¿cómo ponen a los malos? Primero, que vienen del cielo, no vienen de abajo. Son ángeles caídos, hay que entenderlo así. Si ustedes ven la vestimenta, por ejemplo, de Thanos, por ejemplo, del malo de las DC Comics, se me olvida mucho el nombre de él. Se me fue el nombre, pues los malos siempre traen un tipo de taparrabos, delantal, porque ellos, toda la élite, como ya están muy adiestrados en estos temas ideológicos, de conocimientos arcanos, ellos ya de manera descarada, pero como entienden que la mayoría del 98.9% de la masa poblacional del planeta está totalmente ignorante de estos temas y no entienden la simbología de todo esto, y es porque se entiende el por qué los masones usan un delantalito, ¿no? Usan ciertos ayornamientos que ya se vienen desde hace tiempos inmemoriales porque copian precisamente la vestimenta de aquellos ángeles caídos que habitaban aquí en la tierra. Sí, Correcto. del famoso Poseidón, que era el demonio encarnado en un trono gobernando en la Atlántida, el dios de un ojo, ¿no? Y de ahí la simbología del mandil masónico y todo Sí, esto. sí, sí, exactamente. Desde entonces viene. Entonces, Hiram Abiud, cuando convence al rey Herodes Agripa, empiezan a adoptar este tipo de ritualizaciones, de simbologías, obviamente también aprovechando la burla de la pasión de nuestro Señor. O sea, hay que entenderlo así, que prácticamente todo rito de iniciación masónica es una burla y es un teatro de burla para la pasión de nuestro Señor. Los Correcto. martillazos, la cruz, cada palabra dentro del Via Crucis, todo, absolutamente todo está inmerso para burlarse de nuestro Señor. Es un Correcto. acto totalmente demoníaco desde su principio hasta fin, y hay que decirlo y denunciarlo como es origen judeo masónico, No, judío, además, y viene desde fondo. con esta explicación que acabas de darnos, en esta época de transformación de la masonería, ya en la época de Herodes Agripa, con estas 9 personas que forman ese inicio, con esos orígenes desde los tiempos arcanos, ya queda clarísimamente establecido la genética judía de la Sí, masonería, ¿no? así es. Sí, sí, César. Sí, sí, todo tiene su origen en la simbología cabalística, talmúdica, todo, absolutamente todo, desde la cuadrícula blanco y negro que lo simbolizan como pasaje a un portal de la cuarta dimensión, absolutamente todo. Ellos conocen la cosmología de la Tierra, ellos la conocen. Si tú ves en la simbología de las organizaciones supranacionales, desde la ONU, UNESCO, la OMC, todas ellas, UNICEF, si ustedes se fijan atrás del símbolo, en los laureles, que es una simbología judía, viene el mapa de la Tierra plana. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no viene el mapa o los gajos de una Tierra redonda? Porque no existe. Porque ellos saben perfectamente bien cuál es la cosmología de la Tierra, que es geocéntrica. Porque saben que nuestro Señor creó a la Tierra como centro del universo para crear al hombre, que fue su máxima creación. No sé si me está dando a entender. Ellos conocen esa cosmología y te la ponen y no la entiendes y se burlan de la gente porque Eso dicen, es, mira, y eso se es, las ponemos eso y es, ni así agarran la onda, ¿eh? Es eso es, César. impresionante. Eso es lo que venimos insistiendo últimamente mucho, ¿no? Como, por ejemplo, lo hemos analizado también en los últimos programas con el profesor Galerón, analizando las últimas portadas de la revista The Economist, una revista propiedad de los Rothschild, una de las familias judeo-masónicas actualmente pues, propietarias del mundo, ¿no? Por decirlo así, cómo nos ponen los elementos de lo que va a suceder con toda Claro. claridad, y es por lo que tú estás explicando, porque tienen todo el conocimiento y lo utilizan como una burla, provocación y al fin y al cabo, pues como lo que son, ¿no? Hijos del demonio y por tanto, pues como decía Pío de Pietrelcina, San Pío, el demonio es el mono de Dios, ¿no? Y se dedica pues Así a es. burlarse y a repetir lo que hace Dios para el mal. Esto es absolutamente fundamental lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque
ellos, se lo decía yo el otro día al profesor Damián Galerón, ellos están cumpliendo con su deber. Claro, Su deber es el mal y la destrucción, y están cumpliendo exactamente. con su deber. Ellos Hacen su están trabajo. formados y preparados. Es que los que no estamos cumpliendo con nuestro deber, con nuestra formación, somos Exacto. nosotros los que estamos, como bien dicen también las escrituras, por ignorancia perece mi pueblo. Y Exacto. estamos en ese punto, ¿verdad, César? Bastante grave. Mira, inclusive acabas de nombrar a los Rothschild, ¿no? Los Rockefeller, Sí. que se mencionan como que ellos son los dueños del mundo, ¿no? Los dueños de toda esta parafernalia. Pues no, inclusive no. Va más, todavía más profundo el asunto. Desde Herodes y toda la lista de los 9 que Ujú. fundaron, ellos son los verdaderos dueños del mundo hasta hoy, esas familias. No ellos, ¿verdad? Ellos no siguen vivos, me refiero a la descendencia de ellos. Al linaje, ¿no? Ellos, Ujú. al linaje de cada uno de ellos, son los que están detrás de los Rothschild, detrás de los Rockefeller, son los que dominan la nobleza negra en Europa, son los famosos Baruch, son todos ellos que son los verdaderos ricos y dueños del planeta, que son riquezas de miles de años. No estoy hablando de un Bill Gates o un Rockefeller Sí, sí, que sí, sí. tienen una riqueza de 100 años. No, ellos traen riquezas de 5000 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de un nivel satánico, no sé cómo expresarlo para que lo entiendan, ¿no? O sea, estamos hablando de otro nivel, de personas, familias que tienen comunicación directa con el demonio, literal, y con sus ángeles caídos. Así, o sea, hay que verlo así. Ellos son los verdaderos dueños del mundo. Ellos que están a la oscuridad, que no les interesa salir en revistas, nada. Ellos tienen un plan muy bien establecido. Y es precisamente dejarle el mundo al demonio, volvérselo a dar, como una vez lo tuvo en la Atlántida. Ese gobierno va a volver. Sostienes, por tanto, César, porque es espeluznante, Claro, que las familias que aparentemente dominan el mundo, las finanzas, el nuevo orden mundial, la masonería, hablamos de, pues como hemos nombrado, los Rockefeller, los Rothschild, son pobrecitos de pedir al lado de quien está detrás de sí, todo sí, esto. sí, no son nada. Espeluznante, ¿no, Es César? espeluznante, ¿no? Muy oscuro. Hay un libro de un buen amigo de aquí en México, que tanto Alberto Villasana como un servidor ya pues lo conocemos, que es Luis Eduardo López Padilla. Tiene un libro muy bueno que se llama Las profundidades de Satanás. Ahí explica prácticamente esto precisamente que les estoy hablando un poco, no profundiza Sí, tanto sí, como sí, sí, yo, sí, sí, sí. pero es parte de, y explica precisamente desde dónde viene, cuál es la profundidad de Satanás, desde dónde viene todo esto, ¿no? Y estas familias que yo les di, hay que aprendérselos. Herodes Agripa, Hiram Abiud, Moab Leví, Johanan, Antipas, Jacob Abdón, Salomón Averón, Adoniram y Achat Abia, ellos, esa descendencia, esas familias, esas 9 familias, son las que hasta ahorita gobiernan el mundo. Ellos se lo propusieron y así lo hicieron, pero vienen con un poder satánico desde mucho antes, inspirados por los ángeles caídos del demonio. Esa es la base piramidal de la organización mundial. Esa es, está el demonio, los ángeles caídos, estas 9 familias y luego ya todas las organizaciones supranacionales, los Rocha, los Rockefeller, los Tannenbaum, los Wolkowitz, los otros judíos que son de menor grado que ellos, pero que ya vienen figurando públicamente. Me Correcto. estoy dando a entender. Estás dándote a entender y dando unos datos que son realmente novedosos para muchos de nosotros. César, eh, estos temas son para extenderse porque Sí, realmente, bien, nos has apuntado el verdadero origen de la masonería que tenemos que desarrollar. claro. El camino de la masonería desde esos tiempos arcanos. Fíjense lo que nos ha explicado César, como les apuntaba yo ya al inicio, lo que demuestra que no estamos hablando de una asociación de hace 300 años. No, para nada. Y nos has explicado la transformación de la masonería, esas 9 familias que asientan su realeza del mal desde hace miles de años.
Antes de acabar este primer encuentro, porque me gustaría que cada uno de estos puntos, si Dios quiere, podamos ir profundizándolos en programas específicos, porque creo que servirá para que la gente pueda ir profundizando más, pero que hoy se queden con esta idea general. Antes de finalizar este primer encuentro, me gustaría hacerte una última pregunta que puede entroncar con lo que después seguiremos hablando. ¿Cómo se produce en inicio? Porque, como hemos ya apuntado al principio del programa, tenemos un conocimiento histórico muy corto de lo que es la infiltración masónica marxista en la Iglesia a raíz de la década de los 60 del siglo XX. ¿Cómo se produce en principio la infiltración de la masonería en la Iglesia ya desde antes, quizá, por lo que tú explicas, de su composición organizacional y pública? Sí. ¿Qué nos podrías apuntar de esto? Mira, muy sencillo, para irnos rapidito, no entrenemos mucho. Esto viene desde antes. Muchos autores implican precisamente que inclusive la infiltración de la iglesia por parte de la masonería o el judaísmo. El origen es judaísmo. Vamos a ponerle tal, el nombre real, ¿no? El judaísmo sionista. El judaísmo sionista viene ya desde el año, no, desde los 1500, 1400, algo así lo ponen. Viene desde muchísimo antes. Juan Apocalipta lo dice ahí en el Apocalipsis, hace referencia a esto. Dice, es que estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí lo está denunciando ya. Fíjense, desde el origen de nuestra iglesia, desde los primeros apóstoles, Juan ya denunciaba eso, es que estaban entre nosotros, ahí estaban y salían de nosotros, pero no eran de nosotros, porque él ya denunciaba que había una infiltración, había una simiente que ya estaba metida adentro, que era precisamente parte del plan que traían estos 9 desde Herodes Agripa y Irán Abiud, que Irán fue el verdadero fundador de esta infiltración, llamada como fuerza misteriosa, así la llamaron desde el principio, ya venía actuando dentro de la Iglesia Católica. Desde entonces venía ya a la par, desde el trigo y la cizaña. Desde entonces ya venía infiltrada dentro de la Iglesia Católica. Nomás para que se den una idea, mismo Juan lo denunció ahí. Salían de nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, podemos concluir con que la infiltración masónica de la Iglesia Católica tiene un origen temporal igual que el de la propia Iglesia Católica, ¿no? Nació a la par. Nació a la par, hay que decirlo. Que no haya tenido éxito en la gobernanza dentro de la iglesia Correcto, correcto, hasta siglos después es otra cuestión. correcto. Ellos se dieron cuenta que no podían, ¿cómo te explico? No podían chocar contra el enorme tren que significaba nuestra iglesia católica, muy poderosa, porque se dieron cuenta, ya hasta siglos después, que entendieron que de manera violenta no podían combatirla, porque entre más violentos eran, más crecía nuestra iglesia, más mártires había, y los mismos mártires servían de testigos y de fuerza Correcto. de lo que era precisamente para hacer proselitismo dentro de la iglesia. Es cuando descendientes de estos, con Joseph Leví, Abraham Leví y un descendiente de Abraham, de Abiud, que era Abraham Abiud, por los años 1700 más o menos fue cuando se encontraron en Londres, porque todas estas familias, por ejemplo, los Moab Leví se fueron a Rusia, algunos Abiud se fueron a Alemania, otros se fueron a Italia, así se fueron desperdigando por el mundo con el objetivo precisamente de empezar a generar este nuevo orden mundial desde entonces. Joseph Leví, Abraham Leví y Abraham Abiud se encontraron con John de Saguliers, un protestante en Londres, que ya tenía de cierta manera ciertos conocimientos en lo que era una cierta masonería, pero que estos personajes judíos se encontraron junto con él y fueron quienes ya fundamentaron de manera oficial, con el nombre ya de masonería pública para el mundo, pero una masonería pública para que Pedrito
Morales, para que José Gutiérrez entrara a la masonería. Obviamente la verdadera y la secreta masonería la siguieron guardando los judíos. Un judío de raza judía, es el único que puede acceder a la verdadera masonería secreta. Ya las demás logias, a la que los rotarios, todo eso, pues ya puede pertenecer cualquier pelele, lo voy a decir así, cualquier gato. ¿Sí? Sí. Ellos fundaron ya esa masonería que posteriormente fue la que empezó a trabajar de manera política dentro de la iglesia, ya dentro de Correcto, los, correcto. de Podríamos los decir, seminarios y todo eso. exacto, podríamos decir mutatis mutandis que se trata de un símil, ¿no? Con lo que decías antes, ¿no? Realmente estas Exacto. organizaciones masónicas tan poderosas son en el fondo peleles, ¿no? Al lado de la verdadera judeo-masonería, que es como lo que decíamos antes, ¿no? De lo que son las familias poderosas que mueven hoy el orden económico global al lado del verdadero poder negro, ¿no? Que hay detrás. Bueno, César, me parece apasionante en esta casi una hora de emisión lo que nos has contado, únicamente dando unos pincelazos, unas pinceladas de lo que es el origen verdadero, la transformación, el verdadero poder y la infiltración en la iglesia de la masonería. Yo te invito bueno, a que dejemos unos días para que nuestros seguidores puedan digerir esto que nos has empezado a orientar y a tener nuevos encuentros donde podamos, con la ayuda de Dios, seguir profundizando en este tema, si te parece. Sí, claro, sí me parece perfecto. Sí, porque hay que abordar también algo muy importante de cómo, ya después de la infiltración, cómo fueron trabajando y cómo se ha dado desde muchísimo antes del Concilio Vaticano II, que ya después, obviamente, ya se hizo público o se hizo manifiesto el misterio de iniquidad, ¿verdad? Llamado masonería. Eso Ya, es, eso es, eso es. Y la evolución, evidentemente, ya a nivel jerárquico político, cada vez más pública, consigue su objetivo, digamos, prácticamente final en cuanto a la infiltración de la Iglesia con la colocación pues de uno de ellos, ¿no? En la silla de Pedro, ¿no? Que es el momento que ahora estamos viviendo, ¿no, César? sí. Mira, lamentablemente se dio desde antes. Juan Sí, sí, 23 sí, era sí, no, no, masón. no, 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 por eso digo que sí, no, que Juan 23 era masón no cabe ninguna duda. Además, hay documentos que así lo Sí, sí, atestiguan y exactamente. evidentemente esas canonizaciones evidentemente son una chufla, eso está más claro que el agua, pero me refiero a que realmente Juan 23 todavía trabaja como masón, digamos que medianamente intentando guardar la compostura y empezar la transformación de lo que Bergoglio ya al Ah, final de no, estas claro. décadas ha Sí, hecho sí, una sí. muestra ya grotesca pública, ¿no? Ha Sí, hecho no, a nivel católico lo que hablábamos del nuevo orden mundial ahora como burla ya pública, grotesca y sin ningún tipo de careta, ¿verdad, César? exactamente. O sea, lo que denunciaba Juan en el Apocalipsis, esto ya lo hacen manifiesto, ya de manera burda, pública. Ya es la moda. O sea, ya es la moda. Eso Ya si no eres como ellos es porque estás sarnoso, apestas, ¿no? O sea, en eso estamos nosotros, ¿no? Siendo esos apestosos que esperemos tener, eso sí, el buen olor de Cristo, el bonus odor claro. Christi, ¿no? Que es lo único que nos tiene que mover. César, hubo un político, un estadista, un militar, un dirigente llamado Francisco Franco, general Franco, caudillo de España, al que todo el mundo se le burlaba cuando hablaba de que teníamos que luchar contra la conspiración judeo-masónica. Este ha sido el único dirigente político, jefe del Estado de España durante 40 años, que ha dicho constante y públicamente que había que luchar contra la conspiración judeo-masónica. Se reían de él, algo sabía, ¿no? No, no, por supuesto, estaba enteradísimo de contra quién se estaba enfrentando. No había duda de ello. Era un hombre hecho y derecho, eso es obvio, católico, bien formado, muy bien formado y muy valiente. Yo no he conocido otro dirigente tan valiente como él. No, no, está claro. Por eso te digo yo que cuando Franco habla de esa conspiración judeo-masónica, evidentemente
va a ser ya siempre satanizado para los restos, ¿no? Exacto. Por los poderes actuales del mundo. De aquí hasta que esto se acabe. Está claro. César, pues escúchame, ha sido un verdadero placer tener esta charla. Te lo agradezco No, al mucho contrario. y espero que podamos pronto seguir profundizando en todos estos asuntos.